a el gerente de la cooperativa eléctrica de nuestra comunidad, Germán De Negri, en comunicación telefónica. Germán, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, para vos y bueno, buena semana y para toda tu audiencia también. Muchísimas gracias como siempre por tu tiempo. No, por favor. Germán, contanos un poquito a mí, a la audiencia, para que, bueno, ya se está yendo marzo, está pronto a arrancar abril y cómo está la cuestión del tema del aumento de la tarifa eléctrica. Bueno, José Luis, casualmente hemos tenido novedades la semana pasada. Eh, a ver, es bastante por ahí difícil, pero lo voy a tratar de hacer sencillo, lo más sencillo que puedo. Ha habido dos incrementos. Uno, bueno, ya hemos estado hablando ya a unos 20 días aproximadamente, que es la resolución 198 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que en definitiva publicó nuevos cuadros tarifarios a partir de los consumos registrados desde el 1 de febrero. Estos cuadros tarifarios básicamente contenían el incremento de las tarifas mayoristas que había dispuesto el gobierno nacional. En ese momento, bueno, habíamos dado algunos ejemplos y los incrementos eran importantes en algunas categorías, en otras no tenían incrementos, como en el segmento de la tarifa social, el segmento residencial N2 y el segmento residencial N3 no tenían incrementos. Y también habíamos recalcado que ese cuadro tarifario no contenía incrementos para los distribuidores, puntualmente en este caso para Copesna, para, digamos, absorber incrementos de costos, de los costos propios de distribución, que eran importantes, y que no había incrementos en ese sentido desde junio del año 23. Bueno, ahora, en la semana pasada, se emitió la resolución 284 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, donde se publica un nuevo cuadro tarifario que tiene aplicación a partir del día 15 del 3, o sea, de los consumos registrados desde el 15 del 3, que básicamente refleja los nuevos incrementos que hablábamos hace un momento de los cuadros mayoristas, y se le agrega un porcentaje que establece también incrementos en los ingresos para las distribuidoras, en este caso para Copesna, que en definitiva es para afrontar el incremento de costos propios de distribución. Nadie puede desconocer que ha habido en los últimos 3-4 meses una evaluación importante y una incidencia en la inflación que por supuesto complicó a todo el mundo. No por eso está exenta la cooperativa de esos incrementos, ¿no? Bien, entonces, para que el vecino o la vecina que está en este momento mirando, escuchando la entrevista, ¿a partir de cuándo serían efectivos esos aumentos y de qué manera, bueno, por un lado, la cooperativa los absorbería o tendría que hacer frente o lo sufriría, y por otro lado, el vecino o la vecina, en cuánto vería incrementado la tarifa eléctrica? Bueno, como decía, acá hay dos cuadros, Sí. todavía, digamos, ya digamos, están vigentes, pero todavía el usuario no lo ha visto o no lo ha visto reflejado en su factura, debido al atraso, digamos, que tenemos nosotros respecto a la lectura de los medidores. Uno de los cuadros es con consumo a partir del 1 del 2, eso recién se va a ver reflejado seguramente en facturas que se emitan en el mes de mayo. Y el otro cuadro, que es el más reciente, que tiene vigencia a partir de los consumos registrados desde el 15 de marzo, recién el usuario lo va a percibir en el mes de julio o agosto. Entonces, todavía, digamos, en el medio la cooperativa debe afrontar el incremento de la factura del proveedor, que obviamente es mucho menor el tiempo, porque, a ver, EDEN a nosotros
nos toma el Estado del 1 al 31 de cada mes, y al mes siguiente ya está facturando el incremento. De hecho, este mes, en el mes de marzo, nosotros recibimos una factura de EDEN que iríamos abonando en el orden de los 130 millones de pesos, y la factura que hay que abonar en el mes de marzo es de 330 millones de pesos. Es casi un 200% de incremento, y todavía la cooperativa no vio, digamos, reflejado ese incremento en las tarifas del usuario, por ende, en sus ingresos. Bueno, ahí la cooperativa tiene que afrontar esta factura, y que vence mañana puntualmente, 26 de marzo, tiene que afrontar esos 330 millones sin tener, digamos, el correlativo incremento en los ingresos, a producto de que no todavía están facturándose esos cuadros, ni el del 1 ni el 2, y mucho menos el del 15 del 3. Entonces, bueno, es una situación compleja, pero es habitual cuando se producen estos incrementos de cuadros, porque como decía, EDEN, que en relativa a la cooperativa le toma un Estado, obviamente se lo toma y automáticamente a los 15 días se los está facturando. Nosotros esa versatilidad no la tenemos, porque obviamente son 10.000 los medidores que hay que leer, y eso lleva un tiempo importante. Pero bueno, esa es la realidad de hoy. Hoy, en definitiva, esta política tarifaria que estamos en coyuntura actual del presidente Milei, es que se quitan los subsidios. Hoy ya son pocas las tarifas que quedan subsidiadas, y bueno, esto obviamente ha hecho que las tarifas se vean incrementadas de forma importante, ¿no? Pero bueno, en definitiva, nosotros no nos queda otra que aplicar los cuadros que ha dispuesto provincia, en virtud, obviamente, de lo dispuesto por nación, pero bueno, no queda otra que afrontar este incremento de costos para lo que hace a la factura de EDEN, y aplicar los cuadros tal cual vienen de la provincia de Buenos Aires a los respectivos usuarios, ¿no? Muy bien. Germán, vamos a volver a repetir para fijar conceptos entonces. ¿A partir de qué mes o de cuáles meses nosotros los usuarios de la cooperativa vamos a sentir el impacto de estos aumentos, y más o menos algunos ejemplos nuevamente como para tener en cuenta? Bueno, como te decía, la primer cambio tarifario que en el año es a partir de los consumos del 1 de febrero. Estos cuadros se van a aplicar a esos consumos y se van a ver reflejados aproximadamente, porque obviamente dependerá de cuándo se lee el estado y el periodo de facturación de cada usuario en particular, pero aproximadamente se van a ver reflejados en las facturas que se emitan los primeros días de junio. Esos pueden ser parciales, dependiendo la lectura, y el otro cuadro que tienen aplicación a partir de los consumos del 15 de marzo, recién se van a ver parcialmente en julio y probablemente totalmente en agosto. O sea que todavía falta bastantes meses para que nosotros veamos reflejados en nuestras facturas de los usuarios esos incrementos, ¿no? Yendo a los aumentos, bueno, lo tenemos que dividir en dos partes, porque son dos cuadros tarifarios que se van a aplicar. El primero, como decía, a partir del 1 del 2, de los consumos registrados del 1 del 2, acá tienen incrementos la mayoría de los cuadros, salvo las tarifas de residenciales de los segmentos N2 y N3, que son de bajos ingresos y medianos ingresos, y la tarifa social. En este caso no tienen incrementos, y como para dar un ejemplos puntuales, tomando un consumo de 300 kilovatios mensuales, bueno, un usuario residencial del segmento N1, que es de altos ingresos, bueno, pagaba hasta el 1 del 2, pagaba 17.600 pesos. A partir de los consumos del 1 del 2 va a pasar a pagar 33.000 pesos, y a partir del
15 del 3, ese mismo usuario va a pasar a pagar 50.000 pesos. Estos son montos de energía con todos los impuestos. Y del usuario, como decía, N1, el N1, como para que tengan una idea, hoy tiene que tener un ingreso de aproximadamente 2.400.000 pesos. O sea que es un usuario que el gobierno entiende no tiene que tener subsidios por eso esos montos, ¿no? Si comparamos con un usuario N2, que es un usuario residencial de bajos ingresos, cuyo ingreso mensual está bajo ingreso, ya te estoy diciendo, por debajo de los 690.000 pesos, esto es en el grupo familiar, ese usuario pagaba hasta hoy 7.300 pesos. Con el primer aumento no tiene incrementos para esta categoría, y en la del 15 de marzo sí tiene un incremento importante y va a pasar a pagar 25.000 pesos, es decir, salta de 7.300 a 25.000 pesos. Siempre hablando del mismo ejemplo de 300 kilovatios. En el caso de la tarifa social, como decía, no tiene incrementos en la primera etapa de incrementos, sí tiene en la segunda. Pagaba 5.000 pesos y ahora va a pasar a pagar 18.600 pesos. Este es el usuario de tarifa social, que tanto el de bajo ingreso que vimos recién como este de tarifa social siguen teniendo una importante porción de subsidios, ¿no? No en el caso de los N2, que en el N1, perdón, que no tienen subsidios, como en el resto de las tarifas generales, las industriales. Bueno, esas tarifas ya dejaron de tener subsidios, no tienen subsidio alguno, por eso que el impacto, digamos, es importante, ¿no? Muy bien. Germán, entonces, para sintetizar, digamos, la entrevista, los aumentos ya están, digamos, determinados por el gobierno nacional o por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora faltaría un tiempo, digamos, para que la cooperativa los aplique y se vean reflejados en las boletas. Exacto, sí, exacto. Siempre hablamos de las fechas que decimos, que es del 1 al 2 y 15 del 3, siempre hablamos de fechas de consumo, o sea, de fechas de lectura, no fecha de factura. Por eso que puede traer a la confusión, y nosotros aproximadamente en las tarifas, tanto residenciales como generales, estamos 2 meses y medio aproximadamente de demora, de demora, por decirlo de alguna manera, digamos. Eso lleva un tiempo de lectura bimestral y después la facturación es mensual. Entonces, por eso que lo vemos reflejados entre 2 y 3 meses posteriores a la aparición de los cuadros nuevos. Entonces, eso es para que el usuario lo tenga claro. Va a ver en su factura cuál es el periodo de que se está facturando, de qué fecha hasta fecha, y ahí se va a dar cuenta si incluye o no cuadros nuevos o todavía, digamos, se aplican cuadros viejos. De todas formas, bueno, todo esto, como decía, se puede ver y verificar incluso los cuadros, tanto en la página de los EVA como en la página de Copesna, que tiene un link directamente a la página de los EVA, porque en definitiva son tarifas que dispone la provincia de Buenos Aires en función de las tarifas que impone Nación, y bueno, la cooperativa no tiene más remedio que aplicarlas tal cual están en el cuadro tarifario. Es decir, la Copesna paga un precio de compra de acuerdo a lo establecido en el cuadro tarifario, y asimismo aplica ese cuadro tarifario de acuerdo a lo que dispone Provincia de Buenos Aires. No tiene otra forma de facturar que no sea la que está dispuesta por las resoluciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Germán, seguramente, porque se va a generar alguna confusión en algún momento, vamos a volver a hablar y vamos a volver a repetir el tema para que fijar conceptos y que a los usuarios de la cooperativa eléctrica le queden claros los términos. Sí, entiendo que es complejo, realmente lo ideal, o al menos tengo una apreciación personal,
hubiese sido que se emita un solo cuadro y no dos, con una diferencia a ver, se emitieron uno el 27 de febrero, si no me acuerdo mal, y el otro el 15 de marzo. Si bien tienen distintas aplicaciones, uno el 1 de febrero y otro el 15 de marzo, podrían haberse emitido un solo cuadro y evitar confusiones, pero bueno, nosotros no tenemos injerencia y son disposiciones que toma la provincia de Buenos Aires a la hora de emitir estos cuadros, por eso que emitió dos, uno que contiene los valores de precios mayoristas de la energía y el otro que contiene estos precios mayoristas más el valor agregado de distribución para que las distribuidoras puedan solventar en definitiva el incremento de costos que hemos tenido en los últimos 4 o 5 meses que no ha tenido reconocimiento en tarifa. Bueno, ahora en este caso sí. Germán, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos, José Luis, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien, así pasaba entonces